Innovación en la gestión del riesgo. Calidad microbiológica del aire de interiores en la industria alimentaria. Autores: Nadine Ramos Rodríguez, Matilde Anaya Villalpanda y Sofía Flavia Borrego Alfonso. La normalización es la actividad a través de la cual se generan las normas técnicas y otros documentos normativos relacionados. Mediante ella se logra el reforzamiento de la infraestructura técnica de las empresas y la reglamentaria de un Estado. En el comercio mundial de los alimentos, el punto de referencia en cuanto a la inocuidad y calidad en todo su ciclo de vida lo constituyen los textos del Códex de alcance internacional y centrados en el riesgo y basados en el conocimiento científico. Cuba adopta y toma elementos aplicables de estos documentos como normas cubanas. Para garantizar la inocuidad de los alimentos, entre otros aspectos, es necesario controlar la calidad del aire de los locales donde se producen, fundamentalmente por la presencia de microorganismos que pueden constituir un riesgo. Con una revisión del estado del arte sobre este tema, se encontraron normas internacionales para el monitoreo y control de la calidad microbiológica del aire en ambientes laborales y en ambientes interiores en general, que aplican el método volumétrico. Mientras que la norma cubana obligatoria vigente NC 1020 sobre calidad del aire establece los requisitos higiénicos sanitarios, pero no contempla la contaminación microbiológica. Sin embargo, en una norma ramal de la industria pesquera desde 1987 está establecida la calidad microbiológica del aire dentro de los laboratorios, pero aplicando el método gravimétrico de sedimentación pasiva propuesto por Omeliansky. Se consultaron 6 notas técnicas de prevención del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 6 normas españolas, 2 de ellas armonizadas con normas internacionales y una norma de la Organización Internacional de Normalización. No obstante, en ninguna de ellas se describen las especificaciones y métodos de ensayos para interiores en industrias donde se procesan alimentos, aunque pueden servir de base para su establecimiento junto a otros estudios sobre el tema. Es por ello que se requiere innovar en este sentido para poder diseñar un documento normativo que permita aplicar los resultados de dichos estudios a la industria alimentaria, vista como la innovación de un procedimiento que incorpora cierto grado de novedad y recibirá una sanción positiva del mercado. La innovación tecnológica siempre será una herramienta en la actualidad para las empresas y para el desarrollo de nuevos métodos y técnicas para la producción y competitividad de nuevos productos, con el objetivo de garantizar el suministro de alimentos en todas las regiones del mundo, ofreciendo productos de calidad, con mayor periodo de tiempo de consumo, mediante su conservación y con las condiciones adecuadas de higiene, donde la inocuidad de los alimentos toma un papel importante durante cada una de las etapas de la cadena alimentaria. Como objetivo general, nos proponemos diseñar un proyecto de norma cubana que establezca los requisitos y métodos de ensayos para la clasificación de la contaminación microbiológica del aire de interiores en las industrias de alimentos. Se tuvo en cuenta la experiencia cubana en el Laboratorio de Conservación del Archivo Nacional de la República de Cuba, del Laboratorio de Microbiología de la Dirección de Ciencias del Instituto de Investigaciones para la Industria Alimenticia, así como los resultados defendidos en tesis de grados científicos y los datos históricos de los laboratorios de análisis de alimentos del Ministerio de la Industria Alimentaria. Se consultaron las reglas para la estructura, redacción y edición de las normas cubanas, así como las directivas para el trabajo técnico, según la norma cubana NC1, la cual proporciona algunas indicaciones con respecto a la presentación de los documentos que no constituyen adopciones idénticas, para garantizar que se redacten de la manera más uniforme y práctica posible, independientemente de su contenido técnico. Se tuvo en cuenta las directivas NC Parte 1, que establecen las disposiciones para el trabajo técnico con las normas cubanas y otros documentos relacionados, su revisión, ratificación, modificación o derogación. Entre las metodologías propuestas se cuenta con el método gravimétrico por sedimentación pasiva desarrollado por Omeliansky, que muestra resultados similares al método volumétrico y es el que se propone para el muestreo en interiores de industrias de alimentos. Se basa en el principio de la elutriación, que consiste en la sedimentación pasiva de los bioaerosoles que se determinan según la ley de Stokes, la cual establece la velocidad de sedimentación de cualquier partícula en el seno de un fluido. En este caso, las partículas son biológicas,
de tamaño microscópico y formas aerodinámicas muy variadas, y el fluido es el aire, considerado una mezcla de gases incluyendo el vapor de agua, cuyas propiedades varían con la temperatura y la humedad relativa. El método volumétrico, mediante el uso de biocolectores, donde se aplican los métodos que establece cada fabricante según los diferentes tipos que se comercializan, los cuales se clasifican en impactadores, centrífugas y de filtros. El plan de monitoreo para ambos métodos se establece con la frecuencia, la cantidad de puntos a muestrear obtenidos por una ecuación matemática con el cálculo del volumen del local a partir de su superficie o área, el horario del día según estudios estacionales de otros autores, el tiempo de exposición de las placas de Petri a partir de criterios evaluados en estudios similares, los medios de cultivo a emplear, así como que deben permanecer alejados de las fuentes de emisión de campo electromagnético por el efecto y atracción de estimulación sobre los microorganismos, que los estudios realizados anteriormente no tenían en cuenta este factor físico. Como resultado final, se obtuvo un documento que ha sido analizado en los comités técnicos de normalización 61 y 62 y que consta de prefacio, índice, introducción, 12 capítulos y 5 anexos, 3 de ellos informativos y 2 normativos. En el proyecto se proponen los métodos y la clasificación de la calidad microbiológica del aire de interiores en los establecimientos productores de alimentos y bebidas. La figura 1 representa esquemáticamente la ubicación de las placas Petri en un local a muestrear como parte de la metodología propuesta. En la tabla 1 se observa la clasificación propuesta para la contaminación microbiológica del aire según el grado de contaminación que se describe desde altamente contaminado hasta limpio, en correspondencia con la concentración microbiológica del aire en unidades formadoras de colonia por metro cúbico. Según el valor del porcentaje de la frecuencia relativa de aparición, a los grupos microbianos se le otorga una de las categorías ecológicas que se muestran en la tabla 2, que se describen desde muy común hasta raro. Conclusiones. Se obtiene un proyecto de documento normativo que establece los requisitos y métodos de ensayos necesarios para la clasificación de los ambientes interiores en la industria alimentaria con respecto a la contaminación microbiológica del aire. Se logra clasificar la calidad microbiológica del aire en 6 grados de contaminación y los grupos microbianos en 5 categorías ecológicas según su frecuencia relativa de aparición. La investigación constituye un aporte innovador a la gestión del riesgo en el sector alimentario. Muchas gracias.